Queridas y queridos amigos mexicanos, mes chers compatriotes, hoy celebramos la Fiesta Nacional de Francia. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y antes de todo quisiera desearles un feliz 14 de julio a los más de 40.000 ciudadanos franceses que eligieron México para vivir o trabajar. Quiero agradecer a todos nuestros socios mexicanos que contribuyen diariamente a fortalecer la relación entre Francia y México en los ámbitos de la economía, la salud, la educación, la ciencia y la cultura. Fieles a nuestro lema nacional, liberté, égalité, fraternité, hemos decidido concebir este año un 14 de julio solidario y feminista. Esta solidaridad se expresa a través de un apoyo a asociaciones dedicadas a la salud de las mujeres y niñas, a la protección de los migrantes y al cuidado de niños enfermos, en la Ciudad de México, en Chiapas y en Oaxaca. Gracias a la generosidad de la comunidad francesa y de las empresas, más de 1.500.000 pesos han sido recaudados para donaciones. Por otro lado, quisimos que nuestro Día Nacional fuera feminista y dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad de género es una prioridad para el presidente Macron y un aspecto importante de nuestra cooperación con México. Este año afianzamos la creación de un seminario para estudiantes en Derecho que defienden a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, financiamos proyectos de asociaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y creamos una asociación de mujeres franco-mexicanas comprometidas con la equidad, las Marianne. En la recepción que se llevará a cabo el día de hoy están invitadas una mayoría de mujeres destacadas que luchan por construir sociedades más justas. Además, el Instituto Francés de América Latina organizará el sábado un concierto gratuito de la rapera Shimbo, así como proyecciones de cine sobre dos mujeres íconos de la canción francesa, Barbara y Edith Piaf. En este día de fiesta nacional podemos estar orgullosos de la excelente relación entre Francia y México y del trabajo que realizamos juntos. Somos aliados a nivel global y actuamos juntos a favor de la paz, del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático y de la salud. Ante el COVID-19 hemos desarrollado un diálogo entre médicos e investigadores para enfrentar la crisis y estar preparados en el futuro ante la posibilidad de nuevas pandemias. Nuestros dos países han condenado la invasión rusa en Ucrania. Trabajamos juntos para alentar la respuesta humanitaria y defender la seguridad alimenticia mundial. Nuestra solidaridad con Ucrania y con las víctimas de este conflicto es determinante y me parece esencial recordarlo aquí. Estamos saliendo delante de la crisis. Se están reactivando nuestros intercambios estudiantiles, turísticos, culturales, económicos, con un enfoque particular en los jóvenes y en la educación. Francia y México se quieren, se aprecian y trabajan para hacer progresar causas comunes e imaginar juntos sociedades más inclusivas, respetuosas de los derechos de todos y sustentables para las futuras generaciones. Chers compatriotes, je voudrais en ce jour de fête nationale vous rappeler l'engagement de l'ambassade, du consulat et de son réseau consulaire pour vous accompagner dans votre quotidien, vos démarches et vos besoins. Je tiens à remercier tous les agents de l'État qui vous ont permis d'exercer votre droit de vote en avril et juin dernier. Je sais pouvoir compter sur vous et votre dynamisme pour porter haut et fort les couleurs de notre pays et je vous en remercie. Chers compatriotes, queridos amigos mexicanos, viva Francia, viva México y viva la amistad franco-mexicana.